Ha habido un cambio importante. Los corridos, por ejemplo, todavía los de los tucanes, los tigres y gran parte todavía los corridos perrones, uno podría recrear esas historias desde la información que aparecía en los periódicos, que aparecía en la televisión, desde las historias que cuenta la gente del encuiltado, el enteipado que apareció en el barrio, en la colonia, y efectivamente digamos que las temáticas emergen de lo que la gente cuenta. Lo que hemos visto con esta polarización que yo hablo, efectivamente uno de los cambios que se dan es que este sector específico del movimiento alterado sí se asume una lealtad directa con un grupo social particular y lo nombra, lo enuncia y le expresa su pleitesía de manera abierta. Los tucanes, por ejemplo, uno puede ver varios de sus corridos sobre figuras reconocibles de esta región incluso, pero que, digamos, son eventos que uno puede leer en los propios diarios locales y podemos decir, de ahí surge Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que están aquí, gracias Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo Albarán, que son pues expertos con quienes hemos conversado en diferentes ocasiones, entre otras cosas autores de un libro que se llama Narcotráfico, Corrupción y Estado, de Random House, con su colección Debate. Y bueno, pues de visita en México de nuevo, gracias por estar aquí Luis Jorge, gracias por estar aquí Eduardo. Pues llegan ustedes a México en un momento donde están ocurriendo cosas importantes que merecen nuestra atención y la suya. Evidentemente, Luis Jorge, un acontecimiento noticioso reciente tiene que ver con la captura de un capo mayor, como se nos ha pintado al Chapo Guzmán. Se ha puesto a consideración del mundo que Joaquín Guzmán lo era, pues es un individuo que logró construir un emporio transnacional del crimen y resulta que ha sido recapturado en México el pasado 22 de febrero, un sábado, en Mazatlán, Sinaloa. Para expertos como ustedes que han seguido con mucha atención estas dinámicas del crimen organizado, ¿qué real significado tiene la captura del Chapo Guzmán? Bueno, en primer lugar es bienvenido pues la captura de un nuevo capo de una organización transnacional muy reconocida. Por supuesto tiene una significancia internacional para México. La cuestión que queda ahora por resolver es qué tan importante era hoy día el Chapo Guzmán en toda la organización internacional. ¿No era el capo mayor funcionando en este instante? Pues, ¿necesariamente? No necesariamente. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la familia michoacana, con la caída del Chango y el Chayo, en su momento líderes que ya cuando han caído ya había dos líderes que habíamos podido identificar claramente con base en los expedientes judiciales, que eran el Tío y la Tuta. Y la Tuta ya era reconocida en el 2009, que tenía más relaciones sociales dentro de la red transnacional y la experiencia mostró que era así. O sea, es probable que, en primer lugar, una estructura criminal de la magnitud de Cartel de Sinaloa, que ya no es un cartel sino una organización transnacional con multiplicidad de negocios ilícitos y también lícitos alrededor de muchos países del mundo, que maneja alrededor de 12 mercados ilícitos simultáneamente, requiere por supuesto un nivel de descentralización funcional para aumentar la eficiencia de la organización criminal. Y por lo tanto en muchas especializaciones debe haber otros coordinadores que obviamente tenían relación o tienen relación con el Chapo y que con alguna facilidad podrían asumir el manejo de la estructura, que de hecho ya lo tenían en algunas parcelas de la estructura. La situación actual de Cartel de Sinaloa es muy diferente a la del Cartel de Medellín en su entonces, en los 80, con Pablo Escobar, que efectivamente era una confederación de carteles muy centralizada en Pablo Escobar. En ese entonces las organizaciones criminales no eran tan diversificadas, descentralizadas y no trabajaban más horizontalmente en términos de red como hoy. Es probable que la estructura y la importancia de esta organización no cambie sustancialmente, pero es bienvenido, por supuesto,
que haya este tipo de capturas, claro. Eduardo Salcedo, bueno, esto que dice Luis Jorge es muy interesante porque desde luego pudiera haber una idea, una percepción de que el jefe de todos era el Chapo Guzmán y que ahora vendrá una disputa para tomar el lugar del jefe de todos y un descuadramiento de la propia organización. Pero tal como lo han dicho ustedes, tal como lo han estudiado, tal como está en este libro y en sus propias exposiciones, y lo acabas de decir, estamos hablando de que el crimen trabaja en redes, de que estamos hablando de una estructura multinacional en donde si cae una pieza puede haber un mínimo desajuste, pero hay una estructura funcionando muy eficiente, tristemente muy eficiente. Exactamente. Entonces ahí es importante lo que decía Luis Jorge con respecto a las subredes que conforman eso que uno llama una macro red criminal, como puede ser el Cartel de Sinaloa. El Cartel de Sinaloa tiene que estar conformado por una multiplicidad de subredes, cada una vinculada a esa red grande. Y algo también muy importante, y es que en todas las investigaciones que hemos hecho, cada vez percibimos con mayor importancia y obviamente con mayor preocupación el papel de las zonas grises de estas redes criminales. Es decir, seguimos pensando únicamente y fijando usualmente la atención en las zonas totalmente oscuras, es decir, en los criminales de tiempo completo, pero sí, se sigue omitiendo y a nuestro modo de ver usualmente no se presta la debida atención a la zona gris de esas redes criminales conformada por aquellos actores que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad. Líderes políticos, funcionarios públicos de todos los niveles, banqueros, abogados. Entonces, de hecho, en muchas investigaciones que hemos hecho, hemos encontrado que los actores que más concentran la capacidad para conectar los sectores legales y los sectores ilegales de la sociedad se encuentran usualmente en la parte legal de la sociedad. Y ellos son los que permiten que el capital social y político, que es totalmente, que el capital social y económico criminal se pueda lavar, comillas, y se pueda legitimizar, y en general permite, digamos, ese flujo de recursos entre la parte legal y la parte legal de la sociedad. Y a esos actores seguimos, a nuestro modo de ver, sin prestarle la debida atención. A los que aparecen, digamos, socialmente presentables. Claro, que son los que ayudan a reciclar ese capital criminal. Ahí no ha tocado la autoridad suficiente. Exacto. Exactamente. Y no solo en México. Un tema que es clave es que las organizaciones criminales no podrían subsistir, reproducirse y fortalecerse si no tuvieran una relación íntima con parcelas del Estado y de la sociedad civil, porque no tendrían cómo reproducir ese capital, no solo financiero y económico, sino el capital político, el capital social, en algunos casos incluso un capital cultural, que también hemos visto. Y esa reproducción del capital ilegal solo se puede hacer a través de la legalidad, o de, comillas, la zona opaca entre la legalidad y la ilegalidad. No solo se trata de lavado de dinero, o de lavado de capitales, o blanqueo de capitales. Se trata de toda la legitimación social, como estamos viendo hoy en algún sentido en Sinaloa, en algunas partes de Sinaloa. ¿Vieron, por ejemplo, esta semana, seguro te está refiriendo a las manifestaciones a favor del Chapo Guzmán, que fue muy impresionante ver a centenares de personas en Guamúchil y en la capital de Sinaloa, en Culiacán, que salieron a las calles con playeras diciendo liberen al Chapo Guzmán o no a la extradición o cosas hasta graciosas, pero todas ellas a favor del capo capturado en Mazatlán. Incluso con un mensaje que después de la pausa, si te parece, retomamos para continuar escuchando de Luis Jorge, un mensaje de los varios que estaban en esos cartelones que decía: no queremos otra guerra, liberen a Chapo Guzmán, que uno puede entender lleva cierta amenaza implícita o algo que tiene que ser analizado. Después de la pausa lo escuchamos. Déjame retomo esto que estabas diciendo fuera del aire, porque tiene que ver con lo mismo en donde nos quedamos hace unos momentos.
¿Qué significa, qué alcance tiene y qué análisis hay que hacer sobre esto que ocurrió? De gente que sale a la calle y dice, yo me manifiesto a favor del Chapo Guzmán, sin más. En Colombia, tú acuñaste, me comentabas hace algunos años, el concepto de aculturización narca o mafiosa. Yo creo que vale la pena que nos recuerdes eso que como analista y especialista en Colombia hiciste algún día, pues para ver esta marcha, para ver esto que en México ocurre. Y tal vez solo dos elementos, obviamente con las diferencias y salvadas proporciones, porque llevamos 3 décadas de diferencia entre Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, por ejemplo. Pablo Escobar, después de haber enfrentado al Estado y a la sociedad a través de todo el terrorismo, optó desde sus inicios, de hecho, cuando hizo carrera política, por trabajar con las comunidades y ser un benefactor, comillas, de las comunidades, ofreciéndoles casas, viviendas, lugares de recreación, de deporte y patrocinando acciones sociales. Entonces él tuvo una vinculación muy directa con ciertos sectores desfavorecidos de la sociedad colombiana. Y fue muy desde el principio, aún cuando estaba en medio de la guerra contra el Estado y la sociedad. Entonces, cuando él muere, hay un movimiento social, incluso que persiste y pervive hoy día, que la tumba de él en Medellín es sagrada y es fruto de una permanente procesión y visita por parte de comunidades. La gente le reza por los Exacto. Entonces, el caso de Guzmán que hemos visto ahora en Sinaloa, para nosotros no es extraño, porque lo vemos incluso hoy después de 30 años o 20 años de muerte. Y es por el hecho de que nosotros, incluso... ¿Te recuerda Pablo Escobar Gaviria? O sea, el Chapo Guzmán, con otras características, sería el Escobar Gaviria de México, en su dimensión, con otro perfil, otra personalidad. Otra personalidad, pero tengo entendido, según hablaba con especialistas, el Chapo Guzmán no fue como Escobar, haciendo explícitamente manifestación de apoyo benefactor a las comunidades. No, eso no. En cambio, Pablo Escobar ofrecía casas... y daba entrevistas, y salía y aparecía en escena Pablo Escobar Gaviria. No es el caso del Chapo Guzmán. Pero sí puede ser que tenga el componente de haber suministrado recursos del dinero criminal para obra social y para dar empleo y para construir una base de simpatía social como la que se vio en esta semana. El proceso con este tipo de ilegalidad en sociedades de alto nivel de exclusión, o sea, de una desigualdad de ingresos, de oportunidades en la población, hace que el sector más desfavorecido en veces, o algunos grupos, tengan beneficios de esa ilegalidad. Y además, por otro lado, que los patrones de conducta, comportamiento, especialmente afortunadamente en agentes jóvenes, vayan siendo asimilados a la usanza y la moda de los patrones de la ilegalidad. Después de la pausa, Luis Jorge, lo regresamos en esta semana.